como si no hay un mañana la jeva. Tiene novio pero es tremenda hueva. Se pierde un par en que le truene y le llueva. Si la botella no se acaba se la lleva maldad. Ella tiene una diabla guardada, loco por darle una nalga. En la deje marca, no te defiende de los guardas. Esa tipa es una de cara, ella tiene maldad. Ella tiene una diabla guardada, loco por darle una nalga. En la deje marca, no te defiende de los guardas. Buenas tardes a todos, a todas. Gracias. Bienvenidos a Tecnópolis. Bienvenidos a estos encuentros. Es el segundo encuentro de este ciclo que son conversaciones entre la filosofía y sus otros. Y quiero presentar en el día de hoy, vamos a tener una charla que le hemos puesto Alimentación, Naturaleza y Filosofía, y básicamente es una conversación con la grosa de Sole Barruti. Bienvenida, Sole. Gracias, Dari. Un placer que estés acá. Hermoso estar acá. Grosa porque, bueno, por todo lo que implica hoy, quiero empezar por ahí antes de que empiece Sole, por todo lo que implica hoy en términos de lo que podemos llamar la refundación de lo político, ciertas formas de activismo que tienen que ver con justamente poner el acento en esos lugares donde el poder cada vez se vuelve más astuto en la construcción de sus formas de dominancia, que es en la normalización del cotidiano, ¿no? Las cosas que damos por supuestas, subpuestas, que están puestas por abajo y que por lo tanto damos por obvias. Obvio, etimología, ob, enfrente, vía, la vía que está enfrente y creo que es la única y que entonces me obtura las otras vías posibles. Qué tema fundamental el de cómo nos alimentamos cuando hablamos de lo obvio, porque pensamos que comer es solo eso, comer tal como se nos ha dicho y se nos ha conformado siempre en nuestra manera de comer, obturando otras vías posibles. Infinidad de entrevistas he visto que le han hecho a Sole Barruti, donde siempre le preguntan lo mismo. Tu cuestionamiento a las formas del comer, sin embargo, no ofrecen vías alternativas que sean, digamos, posibles de llevar a cabo, ¿no? Es como que permanentemente corren por ese lado, como mostrando que no hay otra vía posible. De nuevo el concepto de lo obvio ahí, porque repito que obvio significa lo que está enfrente mío, el camino, la vía que está tan ensimismada que me imposibilita ver otras vías posibles. ¿Hay otras vías posibles en tiempo de colapso? ¿Qué es el colapso? El colapso es la sensación de que todo lo que nos rodea está a punto de estallar. La inminencia del colapso es básicamente aquello de lo que todo el tiempo estamos huyendo, porque el colapso puede llegar ya. La palabra inminencia es una palabra con mucha carga semántica. Algo inminente es algo que puede estar pasando ahora. Morir es inminente. Morir es inminente. Por eso lo postergamos, por eso no lo pensamos, por eso nos hacemos los boludos y pensamos que falta un montón. La inminencia del colapso significa que la sociedad, de algún modo, el orden de la sociedad está atado con alambre y el alambre puede desatarse en cualquier momento. Por eso es inminente. Y básicamente, frente a la inminencia, lo que hacemos es postergar, tapar, invisibilizar. Hay algo ahí a punto de colapsar, que sin embargo no queremos ver. Pero esa es la fuerza de lo obvio, o sea, de lo cotidiano, o sea, del sentido común, que básicamente es monocromático. Lo monocromático, que tiene que ver con mostrar las cosas
de un solo color es básicamente mostrar que no hay alternativa, que se trata de eso, de un único modo de pensar, de un único modo de hacer, de un único modo de vivir. Si hay uno de los tantos lugares, pero uno fundamental, donde se juega la normalización cotidiana de los dispositivos de control, o sea, de los poderes hegemónicos, es en cómo comemos. Ni hablar en cómo cogemos, ni hablar. Y cómo está ligado el sexo, el comer, todo aquello que está puesto en el lugar de las supuestas inclinaciones naturales y que se nos ha hecho creer que vienen con nuestra naturaleza. Hoy vamos, con Sole Barruti, a desnaturalizar lo que creemos que es algo esencialmente natural. Comer. ¿Es comer algo natural? Vamos a pelearnos con esa idea, pero no para decir si sí o si no, sino para debatir y deconstruir lo que entendemos como naturaleza. Cuando se nos dice que comer es algo natural y que hay ciertas formas de la comida o del comer que tienen que llevarse a cabo como prácticas, ritos, pasos, de los que no podemos salirnos porque si no estamos dañando la salud. Otro gran tema, la relación en este caso. Bueno, con el sexo pasa lo mismo. Entre el comer y la sanidad. Todos estos temas vamos a intentar deconstruir hoy. Estas son charlas que tienen como propósito esto, la deconstrucción de aquellos lugares que se presentan como naturales y que en esa normalización lo que encubren es por qué las cosas se ordenan de un modo, a quién le sirve que se ordenen de ese modo y qué tipo de sujetos, o sea, de sujetos sujetados, terminamos siendo como efecto de esas normalizaciones. Sole. Bueno, gracias. Es muy importante como todo esto que dijiste en cuanto a lo primero, ¿no? ¿Qué es la comida? ¿Qué es lo que tenemos, qué es lo que pensamos cuando pensamos en comida? ¿Comemos lo que queremos? Cuando tenemos plata vamos y compramos el alimento que, no sé, se nos antoja. Ese antojo tiene que ver con un deseo propio. ¿Es un deseo construido en base a qué? Es un deseo construido en base a, no sé, puede ser lo que nos circunda, lo que podemos llegar y acceder como comida, o lo que se nos imprimió antes como deseo, o el desconocimiento de todo lo otro que habría por comida, ¿no? Y eso que llamamos comida, si empezamos a mirarlo de cerca, hay un fenómeno que para mí es como muy interesante de todos estos años que vengo trabajando todo esto, que es cuando le acercás la lupa a los comestibles que hoy en día llamamos comida, nos encontramos en un fenómeno como de alienación total, ¿no? Como, ¿qué es? ¿Esto se puede comer? ¿No se puede comer? ¿Y se come por qué? ¿Y hace bien? ¿Hace mal? Es como que ante la comida hay un susto, ¿no? Y ese susto tiene que ver con el desconocimiento que nosotros tenemos, que es algo absolutamente novedoso en la historia de la humanidad. No solamente es novedoso, yo me traje unas cosas que saqué de ahí de a mi alrededor, ¿no? No solamente es novedoso que a esto le pongamos el nombre de comida, ¿no? O que a esto lo llamemos jugo, sino más novedoso aún es que no tengamos idea quién hizo esto, cómo y qué es lo que esto nos hace cuando lo comemos. Eso habla de una sociedad, de una forma de comer en una determinada sociedad que necesita, obviamente, que nosotros nos comportemos de esa manera y que nosotros estemos atravesados por ese desconocimiento y por esa elección que en realidad, si la empezamos a rascar un poco, nos damos cuenta que está fundada en base a otro tipo de ideas que las propias, ¿no? Como nosotros no tenemos. ¿Dónde está ese deseo? ¿Quién imprime ese deseo por fuera de nuestros instintos? No sé, que digo, persiguen ciertos estímulos. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestros sentidos, persiguen estímulos, no sé, dulces si les gusta, persiguen estímulos salados si les gusta, persiguen ciertos, no sé, búsqueda de colores y de aromas y de cosas y pareciera como que nos va a gustar. El placer siempre fue un hermoso conductor para que nuestra especie se manejara desarrollando la cultura alimentaria y la vastedad de las culturas alimentarias que hay. Ahora, en el momento en el que eso se ve como
interrumpido, porque ese placer deja de estar en manos de lo que identificamos siempre con comida y pasa a estar como en un alfajor que no tenemos ni idea de qué está hecho. Este alfajor, por ejemplo, que es una pavada, yo nunca lo había visto antes, pero tiene 17 ingredientes. Y los únicos 2 de esos 17 ingredientes que podríamos reconocer como alimento, que podrían estar en la casa de alguien como un alimento, son 2, la harina y el maní, porque es un alfajor de maní. Son los únicos 2 ingredientes de los 17 que conforman este alfajor. Eso, o sea, que nosotros estemos como que nuestros sentidos y que porque capaz que lo comes y te gusta, o sea, probablemente, o lo comas y no encuentres algo feo ahí, sino que encuentres un estímulo placentero. Entonces, tu placer está detonado con estas cosas. Entonces, en ese caso podríamos pensar que ese deseo se despertó y ese alimento te convoca a algo que tiene que ver con vos. Pero en realidad, este alimento es más parecido a una composición hecha para justamente sustraerte de cualquier acto reflexivo, de cualquier forma de elección que siempre tiene que estar mínimamente informada, ¿no? Como que nosotros creemos que, bueno, esto es un alfajor, entonces más o menos sabemos lo que es, vamos y lo elegimos. Todas esas conexiones están interrumpidas. Entonces ya ahí hay como una primera disrupción y una primera forma de acercarnos a los alimentos que es como desde una extrañeza absoluta. O sea, nosotros si le pudiéramos presentar esto como alimento a alguien de hace, no sé, 200 años, encontraría que no sabe por dónde empezar a entender que eso es una comida. Entonces decía que esto es una forma nueva de entender la alimentación. Es el menú de esta sociedad que somos hoy, que tiene características muy similares a las características que más problemáticas nos resultan a esta forma de civilización y a esta forma de humanidad y estas formas de relaciones sociales, y que por supuesto dejan por fuera otras que sí nos serían de mucha más utilidad y que en muchos casos como extrañamos y añoramos. El menú moderno tiene cualidades propias, o sea, este desconocimiento, esta alienación, esta forma de presentársenos engañosa, esto de que necesite que nosotros no solamente no sepamos de qué está hecho, porque ese no saber tiene que ver con que si sabes, enseguida empezás a no querer comerlo. Entonces, ese canal como de curiosidad, de cuidado y demás tiene que estar interrumpido. Es como que si ese canal está habilitado, empieza a ser problemático todo. Entonces, esta idea de prefiero no saber, porque si sé no voy a querer seguir comiendo, bueno, es una cualidad que tiene esta sociedad para tantas otras cosas, ¿no? La cualidad de la desconexión, del adormecimiento, de la alienación nuevamente, de la desvinculación con lo otro que trajo eso hasta acá. Obviamente esto se podría aplicar a muchísimas cosas. Se puede aplicar, no sé, al celular que tengo en las manos, quién lo produjo, cómo, en qué condiciones, cómo se extrajeron los minerales que lo conforman. Pero con la comida resulta algo tanto más perturbador en el momento en el que te la estás metiendo al cuerpo. Entonces vos terminás siendo, de alguna manera, recibiendo esa información que viene con la comida y que te provoca una manera de ser y de estar en el mundo, o te convoca a ser y estar en el mundo de una determinada manera, 4 veces por día, de una forma como muy, muy cotidiana, ¿no? Entonces, como nosotros creemos que estamos siendo libres y que estamos eligiendo cosas, y en realidad estamos siendo condicionados hacia ciertas formulaciones que se hacen, que son prácticamente de droga, porque son tan efectivas, son tan adictivas y son tan perfectas a nuestro sistema sensorial, a lo que nos gusta, a lo que termina provocándonos una sensación de placer enorme, que, bueno, o sea, es perfecto desde la formulación, es perfecta desde cómo se nos presenta, porque toda esa información que se nos niega es reemplazada por una información que es mucho más pregnante, que es la publicidad. La publicidad aparece como el mensaje más total, absoluto, y casi como es increíble, porque todos sabemos que la publicidad nos engaña, y sin embargo no podemos evitar creerle y no podemos evitar terminar como rendidos a las publicidades. No podemos evitar que salga el nuevo Ceremix y querer comerlo y pensar que es mejor que el anterior, cuando te vienen cagando sistemáticamente desde hace años, dándote como las mismas cosas que te hacen daño, que están destruyéndolo todo, porque todo esto obviamente no tendría ninguna razón de ser, ni pensarlo, ni de construirlo.
hacerlo si nos estuviera dando una realidad mejor. Pero así como las cualidades que se imprimen en este sistema, como esto, el desconocimiento, la alienación, el adormecimiento de todos nuestros instintos y cualidades más interesantes, termina haciendo funcionar este menú, bueno, también al mismo tiempo todo esto termina siendo una especie de dominó destructivo que se va llevando puestas un montón de cosas que están buenísimas en la vida. Tener un cuerpo sano que responda y que no necesite estar como tapando síntomas permanentemente con una batería de drogas que hacen que podamos seguir comiendo esto, ¿no? Como en muchos casos se medicalizan a las personas para que puedan seguir sometidos a lo que se propone como menú contemporáneo. También se lleva puesta en la naturaleza, porque estos comestibles absolutamente bizarros en algún punto se construyen en un paisaje y ese paisaje tiene determinadas cualidades que no son las más copadas, ¿no? Esta forma, la agricultura, es uno de los principales agentes de destrucción de todo lo que conocemos por vida en este planeta. Hoy ponía en Instagram, ponele como Citric, ¿no? Este jugo que todas las personas van comiendo pensando que es el más natural y buscando el más natural de todos. Se llevó puesto un arroyo de Entre Ríos de una manera bestial por años y años y años. Y generaron como un mecanismo de, como está tan intoxicado el río que más o menos como que los terminaron indemnizando a ellos porque pobre empresa terminó como en un lugar donde el río está así de poluido. Bueno, ese tipo de cosas pasan todo el tiempo. Y ni hablar luego de otras cosas que como se van poniendo cada vez más oscuras. Si no querríamos ser parte de, me imagino, como de la erosión permanente de nuestros cuerpos, menos de los cuerpos, no sé, las personitas que tenemos a cargo, las casas donde hay chicos, se vuelve como más raro todavía. Nadie estaría queriendo como darle cosas a los chicos que les hagan daño y sin embargo, como no sabemos, muchas veces lo hacemos. No queremos participar del daño en la naturaleza. Ahora, mucho menos queremos ser violentos, destructivos y absolutamente torturadores como somos con, no sé, los miles de millones de animales que se crían para consumo. O sea, nadie querría eso, solamente vamos y compramos, no sé, el patty porque no tenemos idea de la cadena del horror que eso despierta, ¿no? Que eso depara. Y empezamos a escarbar ahí y empezamos a encontrarnos que el único rol al que se nos terminó como reduciendo en esta conformación del comensal que necesita este sistema alimentario es el de consumidor. Nosotros estamos sustraídos a un solo rol en nuestra humanidad, que es el de ser consumidores. De hecho, cuando buscamos una solución a esto y cuando decimos, bueno, ¿cómo salimos de esta encrucijada? Lo pensamos como, ¿cómo podemos comprar mejor? Es como si nos hubiéramos ido despojando tanto de nuestras cualidades productivas inclusive, ¿no? De nutricias, que no sabemos qué herramientas de nuestra propia sociedad pueden hacer que no sean las de ir a comprar mejor. Entonces alguien que no tiene el dinero para ir y, no sé, comprar bolsones agroecológicos, que sin duda, o sea, es un gran aporte para la casa donde ese bolsón se recibe y también para los productores y productoras, como escucharon hace un rato, que venden sus productos de una manera directa y que están trabajando por crear un sistema mejor. Ahora, ¿qué pasa con las personas que no tienen acceso a eso? Pareciera que están como imposibilitadas de participar de la construcción de un sistema más justo, ¿no? O de no ser parte de todo eso. Y esa es una gran trampa que parte de esta misma construcción de los sujetos que comen bajo este sistema alimentario. Y es una gran trampa porque no hay forma de salir desde el consumo de acá. O sea, vos podés comprar el bolsón y va a estar buenísimo y eso es como lo que decía Darío al principio, ¿no? Bueno, parece que entonces no hay alternativas. Y las alternativas son la construcción de nuevos sujetos políticos empoderados pidiendo, exigiendo, demandando y encontrando formas de resistencia creativas a toda esta atrocidad que hoy en día se nos presenta como normal.
Nosotros no podemos pensar que es normal, no sé, tener como propuesta de crecimiento económico del país encerrar 20.000 cerdas a producir cerdos en granjas industriales para que vaya carne a China y que eso se nos proponga como algo que es progreso, ¿no? Todavía al día de hoy. Nosotros tenemos que poder como construir una sociedad que entienda que, ni hablar del, no sé, aparte de la tortura que implica para esos animales, el consumo de agua desmedido, la destrucción de esos territorios, la destrucción de la vida de esas comunidades. Todo eso que se nos plantea casi como, bueno, efectos colaterales de un necesario ingreso de divisas, ¿no? Se habla como en esos términos y después se empieza como a disfrazar de, bueno, no, toda esta atrocidad que implica un montón de prácticas mega abusivas y también mega peligrosas, como meter antibióticos permanentemente en la producción de animales, porque es la única manera de que sobrevivan las condiciones que se les presentan, en darles de comer granos transgénicos y granos de cultivos tóxicos que luego se reproducen en campos que se extienden en nuestro país, extendiendo la desgracia y el desastre de millones de personas que están expuestas a los venenos de manera permanente, la deforestación que sigue avanzando como si nos sobraran los bosques cuando somos uno de los 10 países del mundo con más récord de deforestación. O sea, en el medio de todo ese contexto de desastre, la solución obviamente no puede ser ir y comprar mejor o ir y comprar nada más que una producción orgánica, ¿no? Necesitamos realmente involucrarnos como sujetos políticos en resistencias que sean, que entiendan la urgencia que tiene esta situación. Porque no se trata de que estamos comiendo mierda cuando vamos al supermercado, que es algo cada vez más obvio, cada vez más evidente y cada vez más tremendo, ¿no? Se trata de cómo eso nos va llevando puesto y nos va reduciendo cada vez más a una mínima expresión del buen vivir, de nuestros lazos sociales, de la historia colectiva que tenemos como humanidad, que hemos desarrollado una cultura alimentaria tantísimo mejor. Así como esta es la primera civilización que no podría explicar por qué come un alfajor fulvito y de qué está hecho, también es la primera civilización que pone en riesgo que va a extinguir al resto de las especies, que está perpetrando la sexta extinción, pero además que pone en peligro su propia permanencia en este planeta por cuenta de sostener este menú que no nos está haciendo para nada felices y que está siendo como cada vez más injusto. Entonces, encontrarse para deconstruir esto, para mí es una invitación a entender como, bueno, por supuesto, ¿qué hay detrás de todo esto? Como a recordarnos y adentrarnos con valentía, con la valentía que requiere este momento, a las atrocidades que se perpetran en función de algo que ni siquiera está sucediendo, tipo darle de comer al mundo. O sea, es mentira. Hay 800 millones de personas que no tienen comida. En nuestro país el hambre se extiende en las provincias del norte, que es donde más prosperidad tienen los empresarios rurales. Los empresarios rurales hay que forzarlos a que no vendan sus producciones y a que no exporten y a que no después no escondan la guita y no evadan todo. Y cada vez es más difícil. Y este sistema de agronegocio no está funcionando como un sistema alimentario. Este sistema de agronegocio es un sistema de acumulación, es un sistema de destrucción, es un sistema de perpetuación de las injusticias y de la violencia. Entonces, encontrar otras formas es algo que nos surge y que involucra, me parece que a todas las disciplinas, a todas las profesiones, a todos los espacios en los que podamos participar colectivamente, desde los espacios educativos hasta los espacios, por supuesto, no sé, de ciencia, también de tecnología, en los espacios políticos, ni hablar, si los espacios políticos no empiezan a darse cuenta que están absolutamente envejeciéndose mientras apuestan a sistemas que ya están caducos y que son absolutamente, están absolutamente reñidos con la vida en sí misma, vamos a terminar como, nada, solamente estirando el tiempo hacia ese colapso del que hablaba Darío. Nada, me parece que está bueno pensar que estos encuentros puedan servir como para pensar en cuál es hoy la revolución posible, ¿no? Como cómo se amplía hoy la democracia, cómo se lucha hoy por el otorgamiento de más derechos. Esto de pensar, bueno,
la alimentación no puede ser una mercancía simplemente y que cumpla o que se maneje por las leyes del rédito, en donde lo que hay que hacer es producir cada vez más en menor precio, utilizando el espacio como si fuese, o la naturaleza como si fuese un insumo más de esta fábrica de cosas horrendas. ¿Por qué no podemos pensar a la naturaleza como un sujeto de derecho? Sin duda los animales lo son, los animales tienen sus derechos también. ¿Por qué no podemos pensar a la comida como un derecho humano? ¿Por qué tenemos que pensar solamente como algo a lo que se accede según si tenés dinero, y si no tenés dinero te morís de hambre, que es básicamente lo que pasa hoy en día? Y empezar a participar de resistencias que hoy en día están activas y que realmente plantean estas otras formas, ¿no? Otras formas de economía, otras formas de vínculo. Cuando se habla del trabajo que hacen muchas de las personas en el campo con sus cooperativas y con sus trabajos de organización, no solamente están pensando en, producir alimentos sanos, eso es como la punta del iceberg y es algo sumamente importante, sino están pensando también en volver a regenerar esos vínculos sociales colectivos que están en alianza permanente con todas las otras especies, en una especie de nuevo pacto interespecie del que la humanidad participó y que participa en otras formas civilizatorias que no son estas y que no son este capitalismo feroz, voraz y siniestro en el que estamos siendo parte. Y en esa reconexión existen otras formas posibles que ya están hoy en día sucediendo, que no hay que como inventar, o que se pueden inventar algunas otras, ¿no? Pero digo, existen, hay muchas formas de resistencia, de militancia y de trabajo colectivo en pos de producir sin venenos, sin tortura, sin trabajo esclavo, sin pensar que si no tenés plata no tenés comida, y sin pensar que el mundo es finito como piensa el agronegocio, que de algo hay que morir, y piensan más o menos cuánto va a durar su próxima generación, capaz sus hijos, y hasta ahí llegó todo. Así que eso es como una primer partecita. La invitación es a pensar filosóficamente en un sentido amplio del término. Saben que, por lo menos a mí me gusta pensar la filosofía más allá de la disciplina concreta, sino de esta posibilidad, como recién escuchamos en lo que nos contaba Sole, de ir a lugares consabidos, a lugares instalados y poder visualizar otros aspectos, ¿no? De algún modo, de construir la comida tiene que ver con eso. ¿Por qué? Porque el comer es algo que se nos ha instalado histórica y naturalmente como un hecho dado, como un hecho del que no tiene sentido ponerse a pensar desde otra perspectiva. Por eso la invitación de la filosofía siempre suena medio extraña, ¿no? Tiene algo anómalo el discurso filosófico, porque como dice esa famosa frase, la filosofía se rasca donde no pica, ¿no? En el sentido de que rápidamente te responden y te dicen, bueno, nada, o sea, comé, punto. Digo, hay comida disponible, digamos, ¿por qué darle tanta vuelta a un hecho que funciona, ¿no? Y justamente lo que hace la filosofía es cuestionar que el buen funcionamiento sea el propósito existencial de nuestro paso por la Tierra. O sea, funcionar es ser parte de una maquinaria. Y está bueno preguntarnos hasta qué punto realmente somos eso, una maquinita que funciona, o somos parte de un engranaje de una maquinita que funciona. Rascarse donde no pica es una frase, la leí en un texto de Richard Rorty, que hacía todo un debate acerca de cuál es el propósito de la filosofía. Me resultó siempre interesante porque, claro, las preguntas filosóficas, como estas preguntas que les estamos haciendo al comer, a la comida, a la alimentación, son preguntas que parecen inocuas, que parecen vacuas, que parecen que no tienen sentido, ¿no? En general, lo que me interesa de esta idea de ir por otro lado, de ese rascarse donde nos pica, donde no pica, rascarse donde no pica, es justamente repensar qué es lo que pica. Quiero decir, ¿realmente hay aspectos de nuestros cuerpos donde sentimos que la cosa no pica?
repensemos nuestra corporalidad. Foucault decía, el poder en nuestros tiempos, y ya quedó viejo, ¿no? Foucault muere a principios de los 80, invade la vida enteramente. Se va inmiscuyendo en esos lugares como más íntimos y más mínimos. Como por ejemplo en ese acto casi automático de agarrar ¿cómo se llamaba? Fulbito, el alfajor fulbito y metértelo en la boca. Porque está ahí. Si está ahí, ¿por qué no me lo voy a meter en la boca? ¿No? Y es justamente el cuerpo el lugar donde el poder, cuando invade la vida enteramente, más efecto causa. Hay un pensador español que se llama Paul Preciado, fascinante, que trabaja cuestiones de sexualidad, que dice algo parecido en relación al poder y a la farmacología. Digo, el lema Foucaultiano del panóptico, que está todo el tiempo construyendo subjetividad y delineando nuestra manera de ser dominados, en nuestros tiempos se materializó, se volvió concretamente una pastilla. Porque, para seguir con la metáfora o la no metáfora, hoy al poder directamente nos lo tragamos y causa efecto inmediato. Si la farmacología causa efecto inmediato en nuestra subjetividad ya neurológica, ¿cómo no lo va a causar todo bocado que nos metemos en la boca? Entonces, salirse de la ingenuidad de ese acto supuestamente inofensivo, como decía Sole de una manera casi increíble, impactante, ¿cómo le creemos todavía a la publicidad? Incluso en ese acto dual en el que todo hacemos, que es que, porque por lo menos, digamos, uno sabe, ¿no? Que te están mintiendo. Y uno puede elegir el autoengaño, pero vieron que el autoengaño tiene un límite. Uno puede autoengañarse hasta un 99%. Hay un 1%, es un montón, pero hay un 1% donde te das cuenta. El autoengaño absoluto, perdón que meta esto, pero el autoengaño absoluto no existe, porque si uno está 100% autoengañado, no es autoengaño, es verdad. Para que sea autoengaño, uno tiene que tener por lo menos un 1% de conciencia de que se está autoengañando. ¿Por qué no aferrarse de ese 1% de lo que fuera para empezar a visualizar otro aspecto? ¿Saben qué, gente? Todo pica. ¿Cómo no va a picar este cuerpo? ¿Cómo no van a picar nuestros cuerpos? Cuerpos finitos, mortales, limitados, conflictuados. Campos de batalla, como dice Nietzsche, de nuestra subjetividad. ¿Quién soy yo? Un campo de batalla, dice Nietzsche. Aquí adentro se libran guerras. Ese cuerpo, ¿cómo no va a picar? ¿Cómo no va a picar si nacemos para morir? ¿Cómo no va a picar? Si la gente se muere de hambre, ¿no? ¿No será que tenemos la mitad del cuerpo anestesiado? Y por eso rascarse donde no pica. No es una manera lateral, no directa, no llevada, ¿no?, desde la nariz, de poder visualizar lo que tal vez no estamos visualizando, y cuando te sacás, cuando te rascás donde no pica, tal vez lo que te estás sacando o extrayendo es la anestesia. Esa anestesia que nos hace creer que el cuerpo no pica es todo lo que escuchamos recién con Sole. Son todas esas formas que se van instituyendo en los modos hegemónicos en los que nos relacionamos con el cotidiano. Por ejemplo, en este lugar central, que es la comida. O el trabajo. Porque el ejemplo que daba Sole del patty, la hamburguesa, tiene que ver con eso, que es aplicable a un celular, que es aplicable a un montón de otras cosas, pero piensen todo lo que converge. Uno se mete en la boca de un bocado, porque además llama a eso, en realidad una especie de esfera
sin forma, amorfa, casi como una pastillita, ¿no? De nuevo, porque tiene esa forma. Y todo lo que ha convergido en ese producto final que es el patty, la hamburguesa, que se inicia en su cadena, obviamente, en un campo, en una vaca, porque esa hamburguesa proviene, obviamente, del cuerpo de un animal y del cuerpo también, no de un animal, pero sí de la animalización del trabajo humano. Y no es casual la homología, porque es muy probable que muchos de los que trabajaron en la producción de esa hamburguesa no estén cobrando un salario que les permita a ellos comerse esa hamburguesa. Hoy todavía vemos en las redes que alguien habla de plusvalía y lo salen a boludear como si fuese un concepto vetusto, ¿no? Y sin embargo, digo, es tan evidente cuando uno desarma, deconstruye y visualiza, entonces, cómo se van conformando esas relaciones. Rascarse donde no pica es una manera, entonces, de sacar una anestesia y ver qué hay. Una de las maneras como la filosofía trabaja justamente esta relación entre lo que se ve y lo que no se ve, ¿no? Heráclito tenía una frase fascinante que decía, un fragmento, ¿no? A la naturaleza le place ocultarse, decía Heráclito. Por eso el trabajo del ser humano y de la filosofía es tratar de sacar a luz, desocultar, sacar a la luz, sacar del olvido. Esa es la palabra griega para la forma griega para la palabra verdad, aletheia, que es sacar del olvido en el sentido de sacar del oscuro también. Desocultar, poner a luz. Una de las maneras que usa la filosofía para eso, ustedes saben, es el análisis etimológico que muchas veces se realiza con algunas palabras. Permítanme incorporar algunas etimologías a todo lo que estamos diciendo, haciendo esta especie de movimiento acrobático para que no se me vuelen las hojas. Esperen. No, espera. Ahí, sí. Lo logré. Dos de ellas. Empecemos por la más obvia. Estamos hablando de ¿qué? De la comida. ¿Se pusieron a pensar de dónde sale la palabra? Les cuento que yo no hago otra cosa en mi vida que esto. Es lo que más amo hacer, que es ver el origen de las palabras, de dónde salen y qué cosas ocultan, qué cosas suman, qué cosas componen. Comida en realidad, es el participio pasado del verbo comer. Y miren qué loco, ¿no? O sea, usamos una palabra sustantivada para hablar de la comida. Y no es casual que hablemos de la comida usando un participio pasado. Primero un participio, no se olviden, si recuerdan algo de su paso por la secundaria, que un participio es una forma impersonal del verbo, una forma no personal del verbo. Y es muy loco porque al usar arbitrariamente una palabra en su forma no personal, lo que se busca es cosificar u objetivar aquello de lo que se habla. En el acto por el cual a la comida la llamamos comida, la despersonalizamos, cuando en realidad la relación con la comida es una relación de experiencia absolutamente personal y queda fuera, y obviamente empaquetada, y obviamente marketingizada. Y el ejemplo de la hamburguesa es el mejor ejemplo de una esfera chata en la que está absolutamente despersonalizado su proceso. Ahora, comida es participio pasado, segunda característica que nos da la palabra, o sea, algo que ya pasó. No solo hacemos un corte con la experiencia personal, sino que hacemos un corte con el presente. Claro,
La vaca murió. Y entonces la comida supone no solo su cosificación, sino el ocultamiento de su proceso temporal. Y tercero, nada, para joder, es femenino, ¿no? Comida. Podría haber sido comido, pero es comida, donde también tiene que ver, como bien ha estudiado de modo fenomenal la filosofía de género, hay una relación entre la naturaleza y lo femenino, la tecnología y lo masculino, la sujeción y el sometimiento de algo que está hecho para que nosotros los varones, nosotros, la forma patriarcal de nuestra sociedad pueda seguir expandiéndose y reproduciéndose. Podrán decir, bueno, le estás buscando el pelo al huevo. Bueno, eso es rascarse donde no pica. A eso nos dedicamos lo que hacemos en filosofía. Y por eso me meto con otra palabra, que es alimento. Y me meto con esa palabra porque llego a ella desde un lugar inverso, que es la palabra, la raíz en realidad, con la que se asocia la palabra alimento, que es la palabra alumno. Algo que los que somos docentes sabemos muy bien y nos venimos peleando hace rato, es la falsa etimología de la palabra alumno, que es la que circula, no casualmente, sino intencionalmente como etimología popular, que es que alumno significa sin luz. La deben haber escuchado, esa idea de que la A es privativa y lumen, que es una forma derivativa de lux, la palabra en latín para luz, sin luz. Esa idea del alumno como un carente, como un oscuro. La idea del alumno como alguien que llega al aula desde la carencia, no iluminado, oscurecido, básicamente falente, ¿no? Porque hace, además de la estructura institucional educativa, una especie de faro que viene a iluminar ese cuerpo oscuro y carente, ese alumno que se supone que no tiene data, que no tiene información. La forma más hegemónica de construcción de la alteridad vacua, vacía, el alumno como un otro y un otro puesto en el lugar de la carencia. Bueno, ¿saben qué? Alumno, etimológicamente, ¿saben que la etimología es otro campo de batalla, ¿no? Porque ahí se juega también en el origen de la palabra qué está significando. No es casual que se insista con que alumno sea sin luz, porque no es casual que se insista en que un alumno es un chico o chica carente de información y que se piense la educación en términos verticalistas. Justamente, y ahora voy a volver a ese tema, rescatar la otredad del otro, del alumno como un otro, es rescatar que del otro lado hay alguien que viene con algo, con saber, con conocimiento, con experiencias, y que de lo que se trata es de generar ese encuentro, no de llenar al carente con la información que uno considera que posee porque tiene la luz. Además, nadie tiene la luz. La luz nos traspasa de última, ¿sí? En ese sentido, si alumno se asocia a alimento, es interesante porque esa raíz nos muestra otra cosa, que un alumno es alguien que está todo el tiempo alimentándose. No es casual la asociación y la metáfora de la alimentación, que tiene que ver con entender que los que estudiamos, porque los que somos docentes también somos alumnos que seguimos todo el tiempo hambrientos en nuestra necesidad de seguir alimentándonos en una alimentación que nunca termina, sino que siempre dispara de nuevo la rueda de una vuelta a volver a alimentarse. Pero de modo, digamos, inverso, si un alumno es alguien que se alimenta,
también alimentarse es una manera de educarse, porque al alimentarnos nos volvemos alumnos, nos volvemos también seres que estamos aprendiendo en ese acto todo lo que sucede en un ámbito que creemos que nos es dado de un modo así como aislado, cuando no. Aprender a comer, ¿no? Es una manera justamente del aprendizaje, de la matriz del aprendizaje. Interesante cómo se juegan las etimologías y cómo nos hacen pensar en relación a todos estos temas. Bueno, es interesante eso de cómo desde que empezamos a hablar nosotros siempre se hace ese hilván y nunca llegamos a este punto perfecto en donde esta idea del alimento como aprendizaje y el alimento como información, ¿no? Todo lo que yo les fui diciendo al principio tiene que ver con eso, con que la forma de ir incorporando esta cultura alimentaria, que es una cultura alimentaria que además cada vez procura más tomar a los clientes a edades cada vez más tempranas. Hay una cosa que es muy impresionante, que es que cuando van naciendo los bebés de esta cultura vienen cada vez más atravesados por sustancias que en la mayoría de los casos provienen de paquetes que estamos comiendo, ¿no? Como hay sustancias que no son nada copadas, digo, que tienen bastantes, que pueden generar bastantes problemas a la salud, pero que vienen cada vez en porciones, en fracciones cada vez más elevadas y que vienen de los paquetes, o sea, de lo que envuelve a esta comida y de lo que nosotros ni siquiera podemos tener conocimiento, ¿no? Como esos papeles plásticos, un montón de aditivos, un montón de endulzantes. O sea, cosas que van atravesando la placenta, que en muchos casos quedan pregnados en el cordón umbilical, ni hablar de los venenos. O sea, los venenos atraviesan la placenta, atraviesan toda esa información y luego cuando los bebés nacen terminan siendo amamantados por esa misma información reforzada, porque muchos de ellos son bioacumulables y biomagnificados a través de la leche y es terrible. Y si no son amamantados y son alimentados con fórmula, aparecen otro tipo de problemas, pero que vienen absolutamente relacionados, porque la vaca también está consumiendo este sistema con todos sus venenos y entonces una de las cosas que, si alguna vez tienen ganas, fíjense toda la cantidad de venenos que pueden venir en pequeñas microdosis en la leche, en los lácteos, que están permitidos porque no queda otra que estén permitidos, porque ya todo está ahí metido, ¿no? Y todo eso es algo como que nos va diciendo, no tiene que ver solamente con el terror a que nos pase algo, sino con esto que decía Darío de cómo se nos va metiendo en el cuerpo este sistema y cómo esta información nos va volviendo normales, cosas que obviamente no tendrían por qué serlo, y a la vez nos van haciendo naturalizar este sistema que es absolutamente violento, porque es violento que haya veneno en nuestros cuerpos que solamente tiene por explicación que funcionen los negocios de las empresas que venden estos venenos y hacen creer que la única forma de trabajar la tierra es esa. Cuando hay 10.000 años de agricultura de la humanidad que muestran que no, y cuando hay experiencias por todo el planeta que muestran que no, y cuando todos los estudios indican que la única forma de darle de comer al mundo adecuadamente, en cantidad, calidad, e incorporando a los que hoy en día mueren de hambre al sistema de alimentación posible, es la agroecología. Cuando Naciones Unidas ya dijo que, por ejemplo, los venenos son un asunto de derechos humanos, pero sin embargo los tenemos ahí y circulan por nuestra sangre, llueven, o sea, a nosotros nos llueve glifosato, están en los productos de higiene, están en las toallitas para la menstruación, están en un montón de cosas y eso tiene que ver con como transvasarnos, no solamente obviamente tiene que ver con que se drena por todos lados porque es un sistema que desborda sus problemáticas hacia todo lo que toca, pero además con que hay una forma en donde se nos hace carne, ¿no? Entonces se nos hace carne todo este desastre que están haciendo en nuestro nombre a nuestro alrededor. Porque salvo que seamos productores, nadie participa directamente de lo que ocurre ahí afuera, ¿no? Nadie participa de la violencia con la que se tratan a los animales. Como me imagino que la mayoría por ahí, alguna persona de por acá tiene un criadero o no sé, algo así, pero por lo general las personas que estamos viviendo en las ciudades
no tenemos relación con eso y sin embargo estamos siendo partícipes, no solo a través de nuestra comensalidad, sino a través de cosas que ocurren permanentemente, como por ejemplo las enfermedades que salen como esta que nos tiene acá de esta manera tan enrarecida, ¿no? Esta pandemia tiene que ver con el maltrato al que sometemos a los otros animales y con algo que va a ir deteriorándose y va a venir cada vez peor, porque esto es como, mientras que la información que nosotros recibimos es que no hay otra, que esto es normal y que así es como debe ser, porque de esta manera se está dando de comer al mundo, bueno, estamos como creando nuestra propia cerca y estamos siendo adoctrinados en una que básicamente nos necesita como replegados y sin cuestionarnos más allá de nada. Uno de los ejercicios para mí más interesantes que se pueden empezar a hacer en todos lados y que se deberían empezar a hacer en todos lados, tiene que ver con tratar de realmente recrear el paisaje que conforman los alimentos que llevamos a nuestra mesa. Y en ese paisaje hay de todo, ¿no? Hay campos, había bosques o tal vez lo siga habiendo, hay animales, de qué manera están, de qué manera son tratadas las personas que trabajan en esos campos. No puede ser que no tengamos esa información y que cada vez que esa información salga, esa información sea una historia, o sea, un concatenado de atrocidades. O sea, tenemos que cambiar el menú, porque si no cambiamos el menú no vamos a poder cambiar nuestra sociedad. Y eso es algo como que está por todos lados, ¿no? Salir de esta cultura, nosotros vivimos en una cultura que es nefasta por muchos lados. Yo creo que una de las peores tiene que ver con la cosificación de la que hablaba Darío, ¿no? Como vivimos cosificando porque estamos cosificados, porque somos personas que estamos cosificadas de mil maneras y que comemos cosas comestibles, pero cosas al fin que no podríamos entender como alimento, que no podríamos reproducir humanamente, solamente a escala industrial. Nosotros somos cosificados y cosificamos a todo lo otro que nos rodea. Cosificamos animales, cosificamos plantas, le negamos que cualquier otra cosa pueda tener derecho. O sea, Coca-Cola puede tener derecho, pero los cerdos sobre los que se piensan los negocios a futuro, no. ¿No? Es como algo increíble eso. Y si nosotros pensamos, bueno, le podríamos dar derechos a los montes que se están cargando en Salta para expandir la frontera agrícola, te dirían como, bizarro. Si hablar de plusvalía es como algo que parece que pasó más. Hablar de derechos de la naturaleza es como hablar de algo totalmente descabellado. Y es descabellado que no lo podamos hacer, ¿no? Entonces, esta cosificación está impregnada en todo. Y luego, la siguiente es la cultura del descarte. Nosotros estamos siendo descartados como sujetos en la medida en la que se nos obliga, se nos da por comida cosas que nos hace daño y van como horadando nuestras posibilidades y nuestra experiencia en esta vida y nos hace ser partícipes de la cultura del descarte porque nada tiene valor, porque todo está siendo como maltratado y está siendo como mancillado y violentado. Entonces, cambiar la cultura del descarte, que está totalmente asociada a este sistema alimentario, es algo que necesitamos hacer ya, necesitamos hacerlo ayer. No sucedió, bueno, podemos empezar a hacerlo ahora. Y cambiar la manera de vincularnos con lo que comemos tiene de alguna forma un efecto que es maravilloso. Nos va reactivando receptores, nos va dando como nuevos canales de información que nos va reconectando. Es como si, solamente podemos comer estas cosas porque se nos cortó la raíz con lo que nos rodea, ¿no? Porque no entendemos qué es la naturaleza. Nosotros somos naturaleza, pero nos parece como rarísimo decirlo. Todas esas cosas empiezan a volver a tener sentido y empiezan a volver a cobrar forma y empezamos a vivir de una manera como más reconciliada con esto que hoy en día se nos presenta como tan amenazante. ¿Por qué es amenazante? Porque está a un tris de explotar, ¿no? Porque está un tris de explotar el clima, está un tris de explotar el aire, porque estamos acechados por estas pandemias que vienen de este mismo sistema. Entonces, empezar a amigarnos con lo que está vivo y también con esto que somos y con nuestra propia experiencia, que es algo que está totalmente cercenada por otras opciones y por otras cosas, ¿no? La gente no come, pero saca fotos en Instagram de la comida. O sea, no sabe lo que come, pero saca fotos y reproduce, porque la experiencia fue totalmente como cambiada por eso, por capas y más capas de no información real. Entonces, cortar con todo eso y cambiar con todo eso y salir de ese tipo de culturas, ¿no? de la crueldad como sistema, de la alienación y de la cultura del descarte, tiene muchísimo que ver con empezar a recibir otra información. Esa otra información
posta parece medio como evangelista lo que digo, pero realmente tiene esos efectos. Empezar a comer mejor y empezar a vincularnos con eso que nos alimenta, nos va a vincular con otra información y nos va a vincular sobre todo con otras cosas que también están pasando, que son copadas, que son maravillosas y que deben ser visibilizadas y deben ser incluidas dentro de estas formas de salida más allá de nuestros actos de consumo, como ya les decía antes. Dijiste parezco evangelista y te aplauden. ¡Ay! Cristo vino. No, me quedé pensando en las distintas imágenes que nos traes justamente de la negación del derecho de la naturaleza, lo que comúnmente se llama el derecho animal, ¿no? El derecho de lo animal. Hay un filósofo que se llama Jacques Derrida, tiene un librazo, que es el animal que estoy siguiendo, juega ahí con el término francés, donde él lo que se pregunta todo el tiempo es por el límite entre lo humano y lo animal, ¿no? Y muy loco, porque siempre solemos poner el límite como un límite exterior. ¿Qué nos diferencia de los animales? Como si nosotros no fuéramos parte, ¿no? Digo, como construyendo incluso, Derrida se niega a usar el sustantivo el animal porque dice que está siendo injusto con la diversidad de especies que no se relacionan entre sí solo por no ser humanas, digamos, que es lo que define la palabra. Incluso inventa una palabra en francés, él es muy de inventar palabras para referirse de otro modo. Pero, digo, retoma en ese sentido que a mí me encanta una crítica a la distinción entre lo humano y lo animal, que la retoma de Bentham, que es la pregunta justamente por esa distinción, que siempre ha puesto el acento en si el animal piensa o habla. O sea, ¿qué nos diferencia el animal? ¿Piensa el animal? Ah, entonces es un medio para nuestro usufructo. ¿Habla? No, entonces no, ¿viste? O sea, el logos, el viejo logos griego, la racionalidad, el habla, se la coloca como una característica que subordina por su carencia, de nuevo, el animal como un otro, sigo con la lógica de la otredad, al ser humano. Y lo que dice Derrida es, la pregunta no es si el animal piensa, la pregunta es, lo animal, como dice, lo animal, ¿sufre? Porque si nos preguntásemos más por el sufrimiento, que en algún punto es más detentatorio de nuestra subjetividad, o sea, ¿qué nos constituye también como seres vivientes? Entonces la frontera es otra, se convierte en otra. Y además hay otro tema ahí, que es la frontera interior. Digo, esa doble frontera de lo humano y lo animal, el animal que está fuera nuestro y qué pasa con el animal que está dentro nuestro, del que todo el tiempo, ¿no? Lo que buscamos es negarlo, escaparle, domesticarlo. Increíble que creamos que tenemos una especie de subjetividad o yo que tiene el poder de domesticar esa parte que nos excede, que es la materialidad corpórea de lo animal, que en realidad nos constituye en lo que somos. Y para volver con el evangelismo de Sole, inventamos la metáfora del alma, ¿no? Uno de los grandes inventos. Siempre solemos vanagloriar la gran invención humana de la metáfora de Dios. Para mí, la del alma es mucho más eficiente, porque es como un Dios que tenés adentro y que aparte te crees que sos vos, ese Dios. Digo, es mucho más efectiva. No estoy cuestionando, digamos, la pregunta por quiénes somos, que para mí es una pregunta abierta, fascinante. Jamás tendría una respuesta puramente cientificista, pero el alma metafísica que nos venden en las estampitas me parece, digamos, tan funcional a este negacionismo de ese animal que también somos y al que de algún modo del que abjuramos
Y con lo animal se asocia todo, porque se asocia a lo corporal, se asocia al placer, determinado tipo de arraigo a lo natural, de este conjunto de experiencias que nos contaba recién Sole, que parecen directamente enajenadas, secuestradas, ¿no? Ya no tenemos esas experiencias. La experiencia hoy es la experiencia del consumo que pasa por otro lado. En un curso que dio Sole este año en el CONEX me invitó a contar un mito, que es el mito del consumo por excelencia, ¿no? Que me encantó, no lo conocía, y que me parece que resume de algún modo mucho de lo que se estuvo hablando hoy. Es el mito de Erisictón de Tesalia, que era un rey muy poderoso, que estaba tan obsesionado con la comida que un día, tan obsesionado con un determinado tipo de comida, que un día decidió sacrificar un bosque encantado, lleno de árboles, un bosque destinado a la diosa Deméter, que era la diosa de la fertilidad, destruir el bosque para, con las maderas, construir todo un lugar para darle un banquete a sus amigos. Los árboles, dice el mito, es tremendo el mito, los árboles se aferraban al suelo porque no querían ser cortados. Y como vivían ninfas en los árboles, cuando los fueron achando, los árboles sangraban, ¿no? Y esa sangre de los árboles me parece una metáfora tan propia de la destrucción de la naturaleza. Erisictón tuvo su botín, que es básicamente haber devastado el bosque, e hizo el banquete. Pero bueno, se metió con una deidad, Deméter se lo puso entre ojos y decidió vengarse, y para eso llamó a su principal enemiga. ¿Saben quién es la principal enemiga de la diosa de la fertilidad? La diosa del hambre, obvio, llamada Limos o Fames, la diosa del hambre. No sé si sabían que el hambre era una diosa también femenina, que no hacían otra cosa que pelearse, pero solo se pusieron de acuerdo en esta oportunidad, que es para destruir ese ambicionismo desmedido del ser humano. Y Limos se metió en las entrañas de Erisictón y lo condenó al hambre infinito. Entonces Erisictón se volvió loco porque todo lo que comía se le desvanecía, porque el hambre siempre volvía y podía más que lo que él ingería. Empezó a comer todo, porque tenía un hambre eterno. Y así se fue quedando sin el trono, en la desesperación, sin plata, sin nada. Terminó comiendo inmundicias, siendo el ser más insultado de ahí de la comarca, más discriminado. Incluso tenía una hija a la que decide vender como esclava para poder conseguir unos dineros y seguir comprando algo para comer. La hija, Mestra, lo quería tanto al padre que como esclava lograba su libertad, compraba su libertad y volvía a lo de su padre para ayudarlo. Y el padre, una vez más, creo que fueron 4 o 5 veces que la volvió a vender para seguir comiendo. La última vez que Mestra llega a buscarlo a Erisictón, encuentra un espectáculo absolutamente tremendo, que es que Erisictón, ya sin nada para comer, termina devorándose a sí mismo. Cuando Sole me mandó a leer el mito y llegué a ese final de Erisictón devorándose a sí mismo, bueno, no digo entendí todo porque es mucho, pero entendí mucho. Y creo que es un gran ejemplo para comprender de qué se trata nuestra sociedad de consumo, donde lo que se provoca
en esta cultura del descarte alimentario, es también una necesidad permanente de seguir consumiendo lo que no necesitamos, ¿no? Por eso cuando yo al principio decía, digamos, tiraba la pregunta de si el comer es algo natural, parece fundamental separar, diferenciar que una cosa es nutrirse y otra cosa es lo que nuestro orden social ha definido en la gramática del disciplinamiento social como sistema alimentario, al interior del cual se come. Pero una cosa es, de nuevo, el acto originario del nutrirse y otra cosa es creer que cuando comemos estamos comiendo. Me parece que esa diferencia es fundamental porque uno suele asociar en esta especie de necesidad de mostrar que hay algo natural en nuestro mundo, estos dos ámbitos que son dos órdenes distintos. Una cosa es el orden de nuestra necesidad de nutrición y otra cosa es lo que después en un dispositivo político, cultural y económico se dispone como comida, que ingresa en toda otra serie de variables, ¿no? Solo hablaba de la mercantilización del comer más que de una experiencia con la naturaleza, donde está en juego un poco eso. Quiero terminar con lo siguiente, bueno, agradeciéndoles mucho, obvio. ¿Vos tenés algo más? No. La presencia, está buenísimo, por lo menos para Sole, para mí. Yo estuve el jueves pasado con Ángela Lerena hablando de fútbol y que fue increíble. ¿Cómo te sentís de volver a hablar? Es rarísimo. Lo esperaba mucho más. No, la última charla que di yo, la di en Tecnópolis. O sea, antes del confinamiento fue la última vez con vos. O sea, volvemos ahora. Es tremendo y bueno, espero que para ustedes también tenga... Es hermoso y gracias porque es nada, se vinieron hasta acá y es toda una experiencia, imagino que para todos, ¿no? Como... Obvio. Qué tiempos, ¿no? Digo, y bueno, agradecerles esto, la presencia, decirles que el jueves que viene voy a estar conversando con Cecilia C. sobre filosofía y sexualidad y el otro con Pedro Saborido, filosofía y humor. Y quiero terminar con esto, que uno de los lugares al que no le damos mucha bola cuando comemos es la boca, ¿no? Y que me parece que la boca es de esos órganos poco trabajados y de nuevo se me va a ir a la mierda esto. A ver, espera. Gracias. No fue muy teatral esto, pero aguanten. Ahí está. Digo, la boca es uno de los órganos como menos trabajado, posta, ¿no? Digo, por todo lo que representa y todo lo que hacemos con la boca, ¿no? Y es increíble que sea, digamos, obviamente como reducido muchas veces a actos cotidianos, que por algo también en esa cotidianización del uso de la boca se invisibiliza lo dilemático que tiene. Básicamente planteo 3 actos. Con la boca se come, con la boca se come, ¿no? Se habla y con la boca, obvio, se besa. Y entonces podemos armar, ¿no? Yo, si esto fuera una clase, diría trabajo práctico, monografía, se los tiro como tarea. Por la boca se come, se habla y se besa. Escriba. Algo va a salir, porque ahí podemos unir muchas cosas. Yo les tiro digo, ¿cómo nos vinculamos con el otro a través de esas 3 acciones? Porque cuando se come al otro, se lo puede fagocitar en el acto en que se lo ingiere, o al otro se lo puede celebrar en esa misma acción. Depende cómo nos relacionamos con el otro. Cuando hablamos al otro se lo puede
se le puede imponer lo que se dice o al otro cuando hablamos en un acto retractivo se lo puede escuchar. Y en última instancia, cuando besamos, ¿no?, al otro se lo invade o al otro se lo recibe. Increíble, pero la boca nos permite una relación con la otredad en la que se juegan, diríamos, como dos modelos, uno de anulación y desotramiento del otro, y el otro de celebración y bienvenida al otro, encuentro por el otro. Creo que esa relación con la otredad es tal vez la que nos parezca más lejana de todo lo que hablamos hoy, pero entiendo claramente que ahí hay un vínculo, ¿no?, de alteridad con la comida que no terminamos de comprender y por eso la terminamos ensimismando y volviéndola parte de lo que nosotros sentimos que es una necesidad autojustificada. La comida como un otro también me parece es una manera a partir de la cual nos vamos a poder permitir un acto de mayor libertad, que como siempre decimos, no es tan libre el que se apropia de sí mismo, sino el que se escapa de sí mismo. Muchas gracias. Gracias, Sole, gracias a todos. Gracias, Tecnópolis. Gracias.